Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo cargar los indicadores previsionales del mes. Voy al módulo Recursos Humanos, Remuneraciones y me voy acá a Cálculo. Acá tengo un botón que dice Indicadores Previsionales. Acá a la derecha tengo dos cuadros. El primero dice Carga indicadores del mes actual. ¿Qué significa eso? Que si yo oprimo el botón Importar, el sistema me va a traer los indicadores que están en la página de Previred en ese momento. Entonces, si yo me voy a la página de Previred, en este momento los indicadores que están cargados son los de agosto del 2026. Entonces, esos indicadores son los que el sistema va a ingresar. Entonces, oprimo importar. Cargar. Así puedo revisar los indicadores. Ahora lo que corresponde acá a la tabla de impuesto único, esos datos los deben sacar del servicio de impuesto interno. Pero acá están en UTM. Entonces, al ingresar ustedes los indicadores, donde también está la UTM, la tabla de impuesto único se va a actualizar en forma automática. Y después que cargamos los indicadores, oprimen guardar. Entonces ya tengo ingresados los indicadores del mes de agosto. Ahora acá arribita, donde dice seleccione mes, ustedes pueden ver los indicadores que ya tienen ingresados de otros meses. Por ejemplo, febrero. Así yo puedo ir viendo los indicadores previsionales que ya ingresé. Ahora los vamos al otro cuadrito que dice carga indicadores importando formato. Acá tienen el botón 1, donde ustedes descargan un formato. Acá están todos los indicadores de cada mes. Y cuando corresponde ingresar los indicadores de septiembre, ustedes acá pueden completar los datos. Hay celdas que tienen fórmula, así que no es necesario que las cambie. Entonces ustedes completan toda la información y este archivo ustedes lo guardan. Yo lo voy a guardar en el escritorio de mi computador. Indicadores previsionales 2026. Y lo guardo. Y cerramos este archivo. Entonces con el segundo botón, que dice importar archivo, ustedes lo seleccionan solamente y ya tienen ingresados los indicadores previsionales. Entonces esas son las formas que ustedes pueden ir cargando los indicadores previsionales de cada mes para que después puedan realizar los cálculos de remuneraciones ya en forma correcta. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien.